Ok, bueno, vamos a empezar y espero que estén viendo mi presentación. Sí, sí se ve. Ok, entonces hoy es el día 2 de esta semana que le pusimos la semana del metabolismo y el día de hoy vamos a hablar sobre cuál pudiera ser el combustible correcto. Vamos a hablar de lo que se está conociendo como alimentación funcional. Y el tema principal es hablar más allá de las calorías, cómo los alimentos impactan tus hormonas y tu glucosa. Y la idea es aprender a comer, no solamente llenarte, sino mucha gente sucede y come para sentirse satisfecho o sentirse lleno. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de cambiar este concepto, ¿ok? Y esa es la infografía que hemos estado mencionando todo el tiempo. Como saben, el día de hoy es la segunda plática. Sí me gustaría que aquellas personas que tengan, que se les haga importante, que puedan invitar para que puedan estar en las pláticas, evidentemente, al ser todas gratuitas, y además ingresarlos, porque además en el grupo de los que están en la semana en metabolismo pueden ingresar a cualquier persona y participar en forma continua. Ahí vamos a subir la información de todo lo que estamos haciendo, lo cual pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya hablamos que vamos a hablar sobre cuál sería el combustible correcto y vamos a hablar en esta nueva modalidad que se llama alimentación funcional. ¿Ok? Y el día de ayer estábamos hablando sobre hablamos y estuvimos hablando sobre si el metabolismo era lento y pusimos el ejemplo de Hugo Sánchez, en la cual después de haber sido una persona notablemente atlética, dejó de serlo. ¿Qué pasó? Y habíamos dicho el día de ayer, ¿qué pasó con Hugo Sánchez? Llegó el momento en el cual su metabolismo fue lento, fue algo que dejó de ser, ¿no? Y esto que estamos mencionando, Vaya bien a la selección. ¿Por qué necesitamos? Entra aquí y dile a los jugadores lo que necesitan escuchar antes de salir a la cancha. que entonces todo esto va en relación, ¿qué pasa cuando en determinado momento una persona deja de ser el centro de atracción o el centro de dominio público y de pronto se deja? Ya hemos dicho que eso sucedió con Maradona y subió con Juan Gabriel, aunque bueno, Juan Gabriel todavía seguía siendo Juan Gabriel antes de que llegara el momento de falleciera, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que vimos el día de ayer para aquellas personas que no nos tuvieron la oportunidad de estar hablando, es que de todo lo que estuvimos hablando el día de ayer. La primera pregunta era, ¿qué es el metabolismo? Y sabemos que el metabolismo es el proceso por el cual los alimentos, las bebidas, todo lo que pasa por nuestra boca va a cambiar o va a ser la situación de generar energía. Y ese es un punto principal en todo esto. Todo lo que comemos va a generar energía, si es que tiene capacidad de generar energía. Hay alimentos que no tienen 0 calorías, no generan energía. Y son dos aspectos principales, uno que tiene que ver con el anabolismo, que es construir y reparar todo lo que es nuestro cuerpo, y otro que tiene que ver con las cuestiones de catabolismo. Habíamos dicho, por ejemplo, que los ancianos están en una fase catabólica porque empiezan a perder músculo y empiezan a perder capacidad de construcción y capacidad de estar generando sistemas adecuados. En cambio, un niño pequeño está en anabolismo, una parte del adolescente está en anabolismo. Por eso es importante, y es muy importante tener en cuenta que necesitamos el elemento principal, que es los alimentos, para poder generar esta energía. Entonces existen azúcares, existen lípidos y existen proteínas. Y cualquier cosa que nosotros comamos, lo que hayan desayunado el día de hoy, lo que comieron el día de hoy, todo ello se convierte principalmente en carbohidratos, que son azúcares, grasas y proteínas.
Estos tres macroelementos, además de todo lo que tiene que ver con algunas vitaminas, algunas vitaminas principalmente, tienen que ver precisamente con esto. Entonces, los azúcares más sencillos, como son los de las frutas, se absorben rápidamente. Y algunos azúcares más complejos se van generando de una manera más, se tardan todavía más en poderse metabolizar. Y hay grasas de diferentes formas, habíamos dicho grasas de diferentes maneras para que pueden ser colesterol, triglicéridos, etcétera. Cuando nosotros consumimos las grasas, se mantienen en tres principales, que son grasas trans, grasas saturadas y grasas no saturadas. Y además de esto, hay que tener en cuenta que hay elementos que alteran los procesos metabólicos, como el estrés, la falta de sueño y la mala alimentación. Y hay dos factores también que tienen que ver para que nosotros podamos tener un adecuado uso de los nutrientes, como es la resistencia periférica a la insulina o procesos de inflamación silenciosa. Y entonces sí hay que tener en cuenta que cuando yo digo que mi metabolismo está dormido, es porque no estoy aparentemente teniendo un buen funcionamiento. Sin embargo, habíamos dicho el día de ayer, que sí se puede cambiar todo esto y saber que se puede ir modificando. Por eso es la parte importante de lo que estamos generando durante toda esta semana. ¿Ok? Y entonces, si yo veo lo que nos hizo la inteligencia artificial el día de ayer en relación a esto, pues yo creo que es sencillo, es breve porque también podemos hacer que la inteligencia artificial nos haga videos de 15 minutos y demás, pero este es muy sencillo, dura aproximadamente como un minuto y medio. Bueno, hoy explicaremos la economía interna de nuestro cuerpo, basándonos en ciencia metabólica reciente. Comencemos con esto. O sea, ¿por qué grandes atletas, como Hugo Sánchez, ganan peso de golpe al retirarse? ¿Qué cambia realmente? Pasa que al frenar la actividad física intensa, pero seguir comiendo igual de fuerte, todo el sistema colapsa. Y es que el metabolismo es una economía estricta. La comida son los depósitos y movernos es el gasto. El anabolismo construye nuestro capital corporal, como un bebé cuando crece. Pero ojo, el catabolismo destruye esos activos. Aquí, la grasa visceral es una deuda tóxica y peligrosa, pero nuestra masa muscular es la mejor inversión. Comer sin hacer ejercicio es literalmente como comprar lujos a crédito. Tarde o temprano, esa deuda biológica se paga. Por ejemplo, más de 80 centímetros de cintura en mujeres ya indica una deuda grave y riesgo cardiovascular. Y en hombres, pasar los 90 centímetros es una clara y peligrosa acumulación de esa grasa visceral no gastada. Tal como en una crisis financiera, el estrés crónico, dormir mal y una mala dieta bloquean totalmente esta economía. La sarcopenia es básicamente ir a bancarrota biológica. Es perder esos activos musculares por inactividad y mala nutrición. Literalmente, nuestra masa muscular es el único boleto dorado para asegurar una vejez sana, independiente y sin deudas. Entonces, ¿nuestros hábitos diarios están construyendo una fortuna metabólica o una deuda biológica devastadora para el futuro? Ok, la verdad es que me encantó Bueno, cómo la hace, hoy perdón. explicaré. Bueno, Entonces, el objetivo general del curso es empoderar a todos los participantes con herramientas prácticas y conocimientos científicos para despertar ese metabolismo, tratando de permitir tomar el control de su peso, prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y evitar complicaciones a largo plazo. Todo esto bajo la metodología que nosotros hemos manejado. Entonces, esta red que habíamos visto, esta serie de datos, hay dos puntos importantes que mencionaron y que a mí sí me gustaría que volviéramos a señalar. Uno es la grasa visceral y otro es la cantidad de músculo. Cada vez está enfocándose más esta serie de situaciones para tratar en lo posible de mantener estas dos situaciones importantes que podamos tener, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar que el metabolismo no se trata de contar calorías, sino de entender cómo responde el cuerpo a los nutrientes. La caloría, si no lo habíamos manejado antes, es una unidad de energía que mide la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura. Un gramo de agua es decir, un gramo de la cantidad,
subirla 1 grado centígrado. Y las kilocalorías equivalen a 1000 calorías. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, que pongo a hervir el agua o pongo a hervir aceite, tengo que meterle demasiada energía para que pueda subir 1 grado centígrado. Y entonces irla subiendo finalmente para que vaya generando un cambio notable en lo que yo estoy manejando, ya sea en el agua, ya sea en aceite, ya sea, puede ser que incluso se queme, dependiendo de la cantidad de energía que yo le estoy poniendo, ¿ok? En nutrición y en el etiquetado de los alimentos, el término calorías se utiliza comúnmente para referirse a las kilocalorías. Por eso podemos ver en un empaque cómo se puede hablar de calorías o de kilocalorías, ¿ok? Lo que sí es importante que sepan es que no todos los alimentos generan la misma respuesta metabólica. Es un dato sumamente importante, ¿ok? Eh, Comer no solamente es llenar el estómago, ¿ok? Cada alimento habla con las hormonas, es decir, habla en sentido figurativo. Cada alimento tiene una respuesta hormonal, ¿ok? Y entonces, si nosotros vemos tanto el músculo como la parte de la grasa visceral que tenemos en relación a esa panza, ¿ok? Que habíamos dicho que no debe subir de 80 centímetros en mujeres, de 90 centímetros en hombres, cada uno tiene una respuesta hormonal, ¿ok? Y la alimentación sí puede hacer que podamos corregir procesos inflamatorios, resistencia a la insulina y tener una energía adecuada para hacer todas las actividades que tengamos. Por eso, cuando una persona menciona que está cansada todo el tiempo, que no rinde, puede ser que su sistema metabólico entonces no esté funcionando de una manera adecuada, ¿ok? Un dato muy importante es que dos comidas con las mismas calorías pueden producir resultados completamente diferentes en tu metabolismo. Por eso, contar calorías desde mi punto de vista no es funcional, no te ayuda, no te hace que estés bien, ¿ok? Y un punto principal de todo esto es que eh, si yo evito contar calorías, entonces pareciera ser que me estoy perdiendo en un mar de dudas, pero la verdad es que no es así. Nos vamos a dar cuenta que no contar calorías puede ser incluso más sencillo. Y a veces me ha tocado ver que las personas que cuentan calorías, 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 que no tienen resultados adecuados. El otro día estaba yo platicando con unos compañeros de la especialidad y estábamos hablando precisamente de las calorías. Y yo les comentaba, y lo he comentado en muchas de las pláticas, de alguna vez llegué a en la parte del servicio social, llegamos a hacer una reunión en una de las compañías de servicio social y no quería que entráramos a su baño, el caso está a su cuarto. El caso está en que el baño se descompuso y por necesidad tuvimos que entrar a su habitación donde había un baño. Y lo que yo llegué y me di cuenta y lo que más me sorprendió es que desde el primer día del servicio social tenía apuntado cada una de las calorías que iba manejando. Entonces, día uno consumí 2000 calorías, día dos consumí 300 y venía reportado cada uno. Ya íbamos a acabar la parte del servicio social. Y mi compañera, con la parte de que nosotros, bueno, somos muy criticones a veces, mis compañeros le decían que tenía cuerpo de cachalote. Ya sé que no es una buena situación, pero mencionaban su cuerpo muy, muy grande, las piernas flaquitas, flaquitas, flaquitas. Siempre, toda su vida trató de bajar de peso. Pero lo que más me sorprendió en ese entonces, que yo todavía no me dedicaba a todo lo que me dedico ahorita, era ver toda la cantidad de tiempo que se había tardado en apuntar y cómo no le había servido absolutamente para nada. De hecho, era, pues hasta cierto punto, eh, difícil de entender cómo se había perdido en la cantidad de tiempo haciendo ese tipo de resultados. Esta diapositiva, que normalmente la ocupo cuando doy la presentación a mis pacientes, yo siempre les pregunto porque siempre lo hago. Es una parte que se me quedó y lo hago desde hace mucho tiempo. Y les pregunto, ¿cuántas calorías tiene una coca de lata? Y esa pregunta siempre se las hago. Probablemente de los que estén aquí ya saben cuántas calorías tiene una coca de lata. Los que, es más, podemos hacer esa parte y tratar de ver cuántos de los que están aquí a través pueden en determinado momento levantar la mano, porque eso lo pueden hacer a través de,
lo que tiene la parte del chat, ¿ok? Si ustedes ponen la parte del chat, pueden en determinado momento verificar cuántos conocen las calorías que tiene en determinado momento una coca de lata, ¿ok? Alguien puede participar colocando una manita diciendo que sí sabe o no contestar, ¿no? O alguien me puede decir sí, cuántas calorías tiene una coca de lata. Y no lo chequen en internet, porque ya 300 seguramente será. ahorita ya todo el mundo está en determinado momento manejando, ¿ok? No, Esperanza, no tiene 300. Ujú. ¿Cuántas calorías tiene una coca de lata? Sin checarlo en internet, nada más hay que tratar de ser lo más honesto, ¿ok? Pues una coca de lata, si él quieren que viene a contestar en el chat, lo puedo hacer. Una coca de lata, así la lata te dice, ¿ok? Que tiene 139 calorías. Marta nos dice, "¿Sí, no, no tiene calorías? No. Ok, yo estoy de acuerdo que la gran mayoría de la familia Pepsi le quitó las calorías. Estoy de acuerdo. Ok, pero mucha gente no sabe cuántas calorías. Y yo lo he dicho, tengo alrededor de casi 20 años preguntándole a mis pacientes cuántas calorías tiene una coca de lata regular y muchos de ellos no saben. ¿Ok? ¿Cuántas calorías tiene una tortilla? ¿Ok? Pudiéramos ver cuántas calorías tiene una tortilla o cuántas calorías tiene 100 gramos de nueces. ¿Ok? Eso es importante. A mis pacientes cuando están y les pregunto esto, la gran mayoría me dice, yo no tomo coca y en 20 años yo no sé quién tome coca, una coca regular. Al menos los pacientes que van conmigo no saben cuántas calorías y no toman coca, pero no sé en este país quién toma coca, que somos de los principales productores de coca y además lo manejan. Santa, ¿sabes cuántas calorías tiene una tortilla? Ok, ok, Pueden tomarse en cualquier momento. Yo ni siquiera tengo tiempo para comer. ok. Tuve que silenciar por ahí a alguien. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta esta situación. Lo que debemos de hacer ahora en adelante es fijarnos en el etiquetado donde viene la parte de los nutrientes o el etiquetado que nos habla de los elementos que contienen. Entonces, tenemos un exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio, cafeína, evitar en niños y contiene edulcorantes no recomendables en niños. ¿Ok? Si yo veo ¿ok? Y yo les preguntara, ¿qué hace más mal? ¿Una coca o un gansito o 100 gramos de nueces? Entonces ahí hay una diferencia notable. Entonces una coca tiene 139 calorías, eso dice la lata, al menos aquí en México. Pero los libros te dicen que 149 calorías, donde solamente tiene azúcares, ¿ok? Estoy de acuerdo. Una tortilla tiene 52 calorías, sea del color que sea, sean azules, blancas, amarillitas, etcétera. Una tortilla tiene 52 calorías. Es decir, si yo me como tres tortillas, es igual más o menos a una coca, llevando la proporción. Pero es muy importante también saber que 100 gramos de nueces, de cacahuates, de almendras, tienen 654 calorías. Y mucha gente va a decir, oye, pero son grasas buenas. Si yo no digo que sean grasas buenas o malos, 84% son grasas, 8% carbohidratos y 9% proteínas. Son grasas, yo estoy de acuerdo, buenas o no saturadas, sí, pero de todas maneras, a mí en lo particular, me he visto muchos pacientes que tienen problemas de sobrepeso o de obesidad por consumir grandes cantidades de cacahuates, de almendras, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, calorías en determinado momento no nos dicen realmente lo que pudiera estar pasando, lo que pudiera estar sucediendo. ¿Ok? Sin embargo, un gansito te hace más daño, sí, porque tiene un exceso de calorías, tiene un exceso de azúcares, pero tiene un exceso de grasas saturadas. ¿Tiene más calorías que un gansito? Sí. Estamos hablando que tiene 196 calorías. Perdón, un gansito tiene más calorías que una coca, sí. Tiene 196 calorías. Habíamos dicho que 139 tienen la coca. Pero la parte que nos debe interesar precisamente son la grasa saturada. Y aquí la grasa saturada de un gansito tiene 6 gramos. Estamos hablando
¿De dónde está esa grasa saturada? Porque el pan es un azúcar, mermelada es un azúcar, pero el relleno cremosito es grasa saturada. Y recordar que toda la grasa saturada es la que más te hace daño. No tanto la cantidad o exceso de azúcares, sino la cantidad de grasa saturada es la que te hace más daño. Y esto es una parte extraordinariamente importante de lo que estamos hablando. Entonces, yo sé que de ahora en adelante, de todas maneras, se fijan en exceso de calorías, exceso de azúcares, pero fíjense más en el exceso de grasas saturadas y esa parte de exceso de grasas trans. ¿Por qué son importantes las grasas saturadas, las grasas malas? Porque no solamente te van a elevar colesterol y triglicéridos, ¿ok? Sino también te van a aumentar el índice aterogénico, que es uno de los problemas principales por la cual la gente se muere, ¿ok? Entonces, durante muchos años nos hicieron creer que bajar de peso era solamente comer menos, sufrir hambre, contar calorías, ¿ok? Pero hoy sabemos que el cuerpo no solamente es mucho más inteligente, es mucho más elaborado, tiene una gran cantidad de respuesta a otro tipo de factores que tiene que ver. Entonces, tu organismo no piensa como una calculadora, no. Si tú le dices que vas a ingresarle 1.800 calorías y vas a quemar 1.500, entonces finalmente vas a quedar 300 de más que se van a guardar. Eso sucedió en los años 60, probablemente 70, pero ahorita sabemos que finalmente el subir de peso o el bajar de peso o controlar la prediabetes o controlar la diabetes tiene que ver con todos una serie de factores principalmente de tipo endocrino hormonal, con dos ejes principales, la grasa visceral y el músculo. Entonces, esto cambia notablemente la idea de cómo una persona puede ver su cuerpo de dos formas diferentes. Si yo dejo de contar calorías y me enfoco a la parte de tratar de cuidar la grasa visceral que tiene que ver con cuestión de centímetros en la parte del abdomen o la proporción en cuestión de músculo que tengo, esto cambia notablemente la manera de pensar y hacer las cosas, ¿ok? Entonces, si yo digo, una persona que mide, vamos a decir, 1,70, ¿ok? En cuestión de centímetros, ¿ok? Un metro 70 centímetros, y yo lo veo desde este punto de vista, y yo checo. 1,70, mi peso mínimo debería ser 55 kilos, ¿ok? Y mi peso máximo deberían de ser 70 kilos. Más o menos por eso hay una relación entre la cantidad de centímetros de mi altura. Si yo mido 1,68, pues debo de estar pensando más o menos que tendré esa situación de pensar aproximadamente mi máximo serían 68 kilos como máximo, ¿no? Estamos hablando de la relación entre estatura, ¿ok? Que no siempre es la misma, pero más o menos en esa relación. Entonces, mi cuerpo está dividido en cuatro grandes masas. Mi masa muscular, mi masa agua, mi masa ósea y mi masa grasa. Si yo peso 70 kilos, lo ideal es que yo tenga mayor cantidad de músculo que grasa. Es decir, que tenga mayor cantidad de masa muscular y menor cantidad de grasa visceral, ¿ok? La cantidad de agua y la cantidad de hueso no lo puedo cuantificar tanto, ¿ok? Pero si yo quiero bajar de peso, no puedo deshidratarme. Por eso, cuando vas en un lugar donde te dan un diurético, pues te están haciendo trampa y además no te están ayudando mucho. Cuando yo quiero bajar de peso y lo bajo por hueso, que también es muy difícil poderlo hacer, no me te puedo llevar a osteopenia o osteoporosis. Entonces, nada más me quedan dos cosas, que es lo que en la gran mayoría de las ocasiones veo todos los días en el consultorio: gente que tiene poca masa muscular y tiene mayor cantidad de grasa visceral. ¿Ok? Y entonces, si yo quiero cambiar esto, tendré que incrementar la cantidad de ejercicio y tendré que disminuir la cantidad de grasa visceral. El día de ayer platicábamos precisamente de una persona que tiene complicaciones de la diabetes, en la cual ha venido bajando peso a través de los últimos años, que ha estado descompensada, y ves cómo está sumamente delgada, ¿ok? Donde tiene una sarcopenia, es decir, esa pérdida de músculo que ha venido perdiendo a través del tiempo, pero sin embargo, ves su abdomen y está panzoncita. Y esa parte de tener un exceso de grasa visceral contribuye precisamente a toda la problemática que hemos hablado a través de siempre. La obesidad o el exceso de peso a nivel de cintura genera mayor cantidad de daño porque
aumenta el riesgo aterogénico por aumentar la cantidad de grasa dentro de tus arterias y estas arterias se están llenando de grasas malas, estamos hablando de colesterol, triglicéridos, y va disminuyendo mucho el colesterol bueno y esa relación entre grasas buenas y grasas malas se llama índice aterogénico. Y esto favorece que la persona tenga un riesgo cardiovascular. Por eso, el evitar combinar grasas saturadas y azúcares en cada alimento es un proceso que debemos de ir entendiendo poco a poco y es parte importante. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el músculo que debería ser sano se va llenando de grasa y no nada más se va llenando de grasa la parte del músculo cardíaco, se va llenando el hígado. Por eso cuando te dicen, tienes hígado graso, grave problema porque la infiltración grasa se ha venido generando y entonces un problema de generar hígado graso es la producción de cirrosis, ¿ok? Y eso es bien importante cuidar la parte del hígado, cuidar la parte del riñón, cuidar la parte del cerebro, cuidar la parte del corazón, depende de la cantidad de grasa que estés manejando y evitar la cantidad de grasa saturada. Por eso el relleno cremosito de muchos alimentos que están ultraprocesados, te vas a dar cuenta que es un grave problema. Entonces, fíjate en el etiquetado, verifica cómo está y si dice exceso de grasas saturadas, evítalos, ¿ok? A veces hay cosas que no pueden ser congruentes, pero por ejemplo, la gente que tiene diabetes evita comer unas canelitas porque tienen exceso de azúcar, pero se consuman unas galletas Chokis o unas Príncipe y demás que tienen un exceso, todas esas wafers que en determinados están de relleno cremosito, pues entonces es un grave problema y la gente va a comerse pozole, birria, etcétera. Yo les puedo decir que en este país, y es algo que además me ha costado no entender, pero sí que lo veo frecuentemente cuando el paciente le digo que llega con diabetes al consultorio y le pregunto, ¿qué comiste este fin de semana? Y la gran mayoría te dice barbacoa, ¿ok? Y la cantidad de grasa saturada, no comerá fruta porque tiene azúcares, pero la cantidad de grasa saturada que tiene la barbacoa, es un país donde se come barbacoa, los pacientes diabéticos comen. Yo no sé si pudiera ser, algún día lo haré, a lo mejor, llegar a un lugar donde esté sirviéndose barbacoa y preguntar cuántas gentes están comiendo barbacoa el fin de semana. Y me voy a dar, y se van a dar cuenta o pregunten en determinado momento que es una cantidad muy alta de la gente que tiene diabetes porque piensan que la barbacoa es buena. Esta la leí el día de ayer, pero es importante para aquellos que no estuvieron. Entonces, existen tres tipos de grasa que usamos o comemos. Las grasas más malas se llaman grasas trans, que son grasas hidrogenadas, en la cual el aceite está hirviendo y yo meto ahí el alimento. Donas, churros, todo lo que tiene que ver con papas fritas, alitas, etcétera, muylotes aquí en Puebla. Toda esa cantidad produce una hidrogenación y muy importante de los aceites vegetales y favorece que se conozcan como grasas trans. Son las que más favorecen problemas de cáncer y otro tipo de situaciones. Trata de evitarlos, ¿ok? Las grasas buenas son líquidas, normalmente del aceite que es líquido todo el tiempo. Y estamos hablando que tienen ácidos grasos esenciales, sí. Y aquí uno de los puntos muy importantes, que estos aceites se conocen como aceites o grasas insaturadas. Son buenas, sí, porque todo el tiempo en el medio ambiente están líquidos, ¿ok? Pero las grasas saturadas son aquellas que normalmente son sólidas en la temperatura medio ambiente y las tengo que calentar para que se hagan líquidas. Y la manteca, la mantequilla, todo lo que tenga que ver con embutidos, los tengo que calentar para que se hagan líquidos. Y habíamos dicho, si yo estoy hablando de calorías, entonces tengo que meterle una gran cantidad de energía para aumentar la cantidad de calor y que se hagan líquidas, ¿ok? Y entonces las subiré a 100, 150, 180 grados centígrados. ¿Ok? Y al bajar la temperatura, mi temperatura es de 36 grados, yo consumo eso caliente normalmente y yo lo consumo, pero después se va a volver a colocar o va a ser sólido. Y entonces va a pasar exactamente lo que nosotros dijimos que iba a pasar en la parte del cuerpo. El cuerpo se va a llenar de grasa. ¿Cuál es la más mala de todas las grasas? La grasa saturada. Por eso es parte importante que debes de tratar de evitar. ¿Ok? La grasa saturada es una de las cosas que debes de tratar de hacer. Entonces, vamos a hablar de un término que últimamente se ha venido usando más, que se llama alimentación funcional. Y esta alimentación funcional es saber elegir los alimentos que pueden hacer que mi cuerpo funcione mejor. Y esos alimentos no solo son quitar el hambre, llenar el estómago o satisfacer los antojos. ¿Ok? Los alimentos funcionales son aquellos que me permiten que mi cuerpo funcione mejor. Así de simple y así de sencillo. No son los superfoods, ¿eh?
también hay una de las cosas, porque durante 10 años más o menos se mandó mucho los alimentos de los superfoods, ¿ok? Pero ¿qué alimentos te ayudan a mejorar tu metabolismo? ¿Ok? Los alimentos que te ayudan a mejorar tu metabolismo son básicamente aquellos que son más fáciles de poder utilizar y que son más fáciles de poder manejar. Son evidentemente las frutas, ¿ok? En todas las variedades, ¿eh? Oye, es que hay mayores que tienen mayor cantidad. Frutas todas. ¿Cuáles te ayudan más? Aquellos que tienen un factor antioxidante. Y estoy hablando de todos los que son blueberry, fresas, arándanos, todos aquellos que son rojos, por eso los frutos rojos, son aquellos que tienen un antioxidante, ayudan precisamente a la oxidación. La oxidación es la que te hace que te pongas más anciano cada vez. Después hablaremos sobre eso. Evidentemente, cualquier tipo de verduras, recordar que las verduras ayudan a que en determinado momento no estés estreñido y si le pones aceite, ¿ok? Y habíamos hablado de grasas insaturadas, ayuda a que no estés estreñido, sí. Recordar que las leguminosas debemos de manejarlas en ciertas cantidades, no en todas. Recordar que si yo me como un plato grande de frijoles es algo que no puedo manejar por la cantidad de almidones y la cantidad de azúcares, por eso se produce una gran cantidad de gas. Todos los que son granos y semillas, por eso ya vamos hablando de que, por eso, por ejemplo, las nueces tienen 100 gramos, tienen 654 calorías, tienen una gran cantidad de energía. Así como esa gran cantidad de energía, pues me voy a llenar de aire también, ¿no? Proteínas adecuadas, sí, la gran mayoría de las proteínas son adecuadas. Y las proteínas no nada más están en la parte del huevo, pescado, etcétera, todas son básicas, principalmente pescado, carnes blancas ayudan mucho. Grasas saludables, ya hablamos de ellas, fibra de una manera adecuada, pero recordar también que la fibra en exceso puede provocar mucho gas. Es por eso, por ejemplo, que el nopal, que tiene un exceso de fibra, se utilizaba mucho para tratar de controlar la parte de la diabetes por ahí de los años 70. Pero después se descubrió que la gente provocaba demasiado gas y mucho malestar, por eso se dejó de hacer. Y evidentemente, mientras mayor cantidad de agua tomemos, mejor, ¿ok? Y esa agua debemos de tener en cuenta que no debe de ser tampoco en exceso. Aquella gente que toma 5 o 6 litros de agua es un exceso que tampoco te está ayudando a que puedas estar mejor. ¿Ok? Alimentos que dañan evidentemente tu metabolismo, todos los ultraprocesados, todos los que tienen que utilizarse en grandes proporciones te van a ayudar, sí, a que tengas un daño metabólico, etcétera. Exceso de azúcares líquidos también. Exceso de azúcares líquidos, estoy hablando no nada más de la parte de refrescos, estoy hablando prácticamente de muchos azúcares que se manejan y que tienen una gran cantidad, que son líquidos, desde chocolates, etcétera, ¿no? Grasas trans, ya hablamos de ella, exceso de alcohol, recordar que el alcohol es un azúcar, por eso es importante no generar mayor cantidad de azúcares como tal, y un exceso de comida rápida con alto contenido en sal. Siempre que estemos pensando en palomitas, las palomitas son buenas, sí, pero si tienen exceso de sal, aunque sea sal de mar, es otra de las cosas. A veces inventan otras cosas, como utilizar la sal del Himalaya y cosas de ese estilo, sal es sal, y pues, te vas a gastar una mayor cantidad y no va a ayudarte mucho. Entonces, las hormonas que tienen que ver con el metabolismo, evidentemente, la más mala de todas es la insulina elevada. Oye, pero hay que recordar que la insulina en los pacientes que tienen diabetes es baja. De hecho, la enfermedad se menciona. La diabetes es cuando la insulina es de poca cantidad o de mala calidad, pero normalmente es muy poca y favorece que por eso se eleven los niveles de azúcar. Sí, ojo, pero la persona conforme va aumentando el peso a través del tiempo va a generar un exceso de insulina, por eso se llama hiperinsulinismo. Entonces, la gente que va subiendo de peso a través del tiempo va generando un exceso de insulina a través del tiempo. Entonces, los grandes obesos tienen insulina elevada. La gran mayoría de las ocasiones, ¿ok? Y si tengo la tendencia por ser familiar de una persona que tiene diabetes, mamá o papá, etcétera, seguramente mis niveles de insulina estarán elevados y tener prediabetes antes de que se declare. Y habíamos dicho que eso se presenta 15 años antes. Cortisol, habíamos hablado que el cortisol son hormonas diferentes a las que son, por ejemplo, la adrenalina. Recordar que la adrenalina actúa en 3 a 5 minutos, pero el cortisol se produce igual por las glándulas suprarrenales y es continuamente, constantemente. ¿Cuándo se eleva el cortisol? Cuando estoy bajo tensión. Cuando estoy preocupado, cuando tengo estrés, es muy importante. Leptina es una de las hormonas que se genera para mantener una cantidad de tejido graso, ¿ok? Que tiene que una acción más o menos similar con la parte misma de la grelina, que tiene que ver con cuestiones de satisfacción.
Hay una interacción muy importante entre leptina y grelina, sí, para que nosotros podamos tener satisfacción en la parte de los alimentos y podamos manejarlo. La dopamina, que los especialistas en medicina de urgencia sabemos que te mantienen vivo, porque es un efecto, la dopamina hace que te mantengas vivo. Una persona que está en choque y demás, utilizamos dopamina en grandes dosis, pero también tiene que ver la dopamina con la parte de la satisfacción y la parte que tiene que ver con sentirte satisfecho. Y la parte del amor tiene también que ver con efectos relacionados con dopamina y otras hormonas. Entonces, la dopamina es adecuada que la tengamos no en dosis altas, sí, sino en dosis bajitas. Nos ayuda a mantener no nada más un buen estado de alerta, sino nos ayuda finalmente a sentirnos satisfechos de lo que estamos manejando. Y últimamente, en los últimos 20 años, el GLP-1 se ha visto, los agonistas de GLP-1, como los medicamentos como el tirzepatida, la semaglutida, ayudan a que la gente vaya bajando de peso. Un exceso en determinado momento de GLP-1 ayuda a que la insulina se pueda controlar y ayuda a que la gente vaya bajando de peso. El problema del GLP-1 es que cuando nosotros comemos algo, y ayer no hablamos mucho de esto, se libera el GLP-1, pero su acción es muy corta y se descubrió precisamente en la gente que se hacía cirugía bariátrica. Entonces, las hormonas tienen que ver con el metabolismo, sí, con todo, las hormonas que acabamos de mencionar. Entonces, cuando una persona consume constantemente refrescos, pan dulce, exceso de harinas refinadas, comida ultraprocesada, el cuerpo va a liberar una gran cantidad de insulina, sí, que va a favorecer que se guarde la grasa. Es la principal acción de la insulina, guardar la grasa, ¿ok? Generar hambre rápida y producir a través del tejido graso resistencia periférica a la insulina. Entonces, lo que produce resistencia a la insulina es el tejido graso. No, de otra manera. Entonces, mientras mayor cantidad tenga de tejido visceral, mayor tendencia a tener este, eh, resistencia periférica a la insulina. ¿Ok? Y el cortisol elevado, habíamos dicho que tiene que ver con la parte donde se afecta la dopamina y el cortisol elevado genera ansiedad. Y entonces es el principal factor que tiene que ver con que yo tenga hambre de tipo emocional, que tenga ese antojo urgente, deseo específico por comer algo, ansiedad, comida rápida, situaciones que se me antojen cosas con mucho azúcar, comer incluso sin tener un hambre real. ¿Ok? Y eso es algo que sucede cuando yo tengo mucha ansiedad, cuando tengo una gran cantidad de tensión, voy a generar mayor cantidad de cortisol. Entonces, recordar, mantener niveles altos de insulina favorece que yo metabolice azúcares, proteínas y grasas, ¿ok? Pero cuando yo tengo mucha tensión, el cuerpo libera mucha insulina que favorece que el azúcar se baje. Y por lo tanto yo tenga cansancio, tenga hambre, tenga sueño, tenga irritabilidad y tenga ansiedad por comer azúcar, sí. Eso sucede frecuentemente en la gente que no come bien. Por eso, muchas de las dietas cetogénicas que son famosísimas ahorita, que hay muchísimo, hace que no comas azúcares y entonces la gente se va a sentir cansada, con hambre, con sueño, con irritabilidad, ansiedad por azúcar. Sí. ¿Cuál sería entonces lo ideal para poder comer? La alimentación funcional debe de incluir fibra, proteína, grasas saludables, carbohidratos naturales, no en exceso, y una hidratación adecuada. Esto que estamos hablando, que pareciera muy sencillo, cuesta trabajo por la gran cantidad de mitos que tenemos. Por ejemplo, las frutas son malas para la diabetes y para la gente que tiene sobrepeso. No comas fruta. Ese es un mito. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos hablado de la parte donde yo le he pedido a mis alumnos de la clase de urgencias de la náhuac que aquel que me traiga un artículo de medicina basada en evidencia va a tener un punto mayor, un punto en su calificación final durante 5 años y hasta ahorita no ha habido un solo alumno que me traiga un artículo que hable precisamente con que no puedas comer frutas si tienes diabetes o tienes sobrepeso. Entonces es un mito. Las frutas no son malas para la diabetes ni para bajar de peso. ¿Ok? Mito. Para estar bien tienes que contar calorías y sufrirle. Ya hablamos que en determinado momento contar calorías no es del todo adecuado. ¿Ok? Debo de pensar más en la alimentación tipo funcional. Otro que tiene que ver con los superfoods, ¿son indispensables para vivir? No. Y todos alimentos que son tradicionales, por ejemplo, yo lo he dicho, el pan de masa madre, ¿ok? O que estés utilizando huevos orgánicos que a lo mejor no tengan pesticidas y demás. Puede ser que sí,
pero no hay artículos que te digan que realmente son adecuados, no, para vivir más no se ha visto, ¿ok? El pan es pan y puedes comerte una gran cantidad de pan y vas a subir de peso igual que sea de masa madre, masa padre, masa, lo que tú quieras, ¿ok? Por eso es importante tener en cuenta que muchas de las cosas que suceden son mercadotecnias para vender más. ¿Ok? Si el huevo fue súper orgánico y la parte del pan es totalmente orgánico y demás, pues probablemente estés gastando más dinero y realmente no tengas un mejor beneficio. Vas a morir incluso igual o antes que las demás personas si tienes un exceso de calorías. Entonces, frases que debes de tener en cuenta, sí, eres lo que comes, sin duda. Las calorías importan, sí, pero las hormonas también, y debo empezar a entender que las hormonas tienen una función mucho más específica, mucho más amplia que contar calorías, ¿ok? La comida puede ser medicina de inflamación también. Yo puedo tener un proceso inflamatorio crónico si como alimentos que no favorecen, aunque no tienen un efecto antioxidante, sí. El metabolismo no se arregla con hambre. Ok, y hay que entender esto, que no comas solamente para llenarte, sino trata de comer de una manera mucho más sana. Ya hemos dicho la parte que debemos manejar. Ok, la calidad metabólica de los alimentos importa más que solamente las calorías, sin duda. Si todos estos términos te tienen que ver con resistencia a la insulina, prediabetes, obesidad, sobrepeso, falta de energía, inflamación, ansiedad, trastornos que tienen que ver con la calidad de vida, todas se arreglan comiendo adecuadamente. ¿Ok? Eh, para los que están en el grupo del segundo grupo de obesidad, estamos hablando sobre lo que es el Shigai. El Ikigai es una tendencia que se maneja en la mayor cantidad de gente en Japón y que vive mayor cantidad de tiempo. Y una de las cosas que ellos mencionan, indudablemente, es comer mejor. ¿Qué tipo de alimentación sería más adecuada? Pues la de tipo mediterráneo, por ejemplo. Y si yo tengo tendencia a tratar de ver mi vida como comen la parte del Mediterráneo, te vas a dar cuenta que comen de una manera mucho más adecuada. Entonces, existe mucha tendencia a utilizar planes o grupos de alimentos que pudieran ser. Entonces, un plato funcional se ve así, cuando el 50% puede tener verduras, debo de acostumbrarme a comer verduras, ¿sí? 25% de proteínas y 25% de carbohidratos naturales, sí. ¿Ok? Las grasas saludables debo de manejarlas, sí, tratando en cuenta que no sean necesariamente o tener mayor cantidad de calorías, sí. ¿Ok? Las frutas son malas para la diabetes, hemos dicho. La pan, la tortilla, lo debo de dejar para siempre, es un error, ¿ok? Y comer sano es aburrido tampoco, eso lo hemos visto todos los días. Tratamos de hacerlo en el grupo el segundo grupo que tenemos en el momento actual, ¿ok? Y sí tratar de cuenta, ¿ok? Que cada comida es una oportunidad. Si te alimentas de una manera adecuada, vas a alimentar tu salud y seguramente, como hemos dicho, vas a tener una vejez mucho mejor. Aquellas personas que quieran saber más de esto, incluso hicimos un podcast relacionado cómo se debería ser tu vejez. Y mucho depende de cuánto quieres cambiar la vejez, ¿ok? Y entonces tratar en lo posible de tener una energía estable, glucosa en equilibrio, hormonas sanas, trata de tener una cantidad de grasa menos en tu cuerpo, menos inflamación, mejor sueño, mejor calidad mental y mejor calidad de vida son los puntos importantes que debemos de tratar de establecer. ¿Ok? En resumen, y ese es el resumen que estamos haciendo prácticamente todos los días, ¿qué pasa si tu metabolismo está alterado? El cuerpo puede almacenar grasa en exceso, elevar los niveles de azúcar, dificultad para perder peso, provocar resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Y por eso con las personas que tienen diabetes tipo 2 o sobrepeso, el objetivo no solamente es bajar el azúcar, sino mejorar el metabolismo en forma completa. ¿Ok? Creo que hoy nos pasamos un poquitito más de tiempo, pero era necesario poderlo comentar. La idea es que tratamos de hacerlo en 30 minutos, pero es mucho la cantidad de información que tenemos. Entonces, preguntas o dudas para alguien que esté aquí en el grupo que tenga alguna duda en relación a lo que hemos platicado. Pueden manejar en el chat si no quieren manejar, ¿ok? Este, ok, sí habíamos dicho, Marta, relacionada con aproximadamente 50 a 70 calorías. Si es una tlayuda, pues va a ser mucho mayor cantidad de la grande, ¿no? Que pudiera ser, o si es una taquera, pues va a ser más pequeñita. Recordar que una tortilla en sí no tiene mayor problema, igual que un pan blanco, ¿eh? La parte importante es qué le pones a ese pan o qué le pones a esa tortilla. Si ese pan le pones carne magra,
no tiene mayor problema, pero si le pones chorizo, pues entonces sí tienes un grave problema relacionado con lo que estás manejando, ¿ok? Lo mismo sucede con el pan. Un pan blanco no tiene mayor problema. Una torta, como decimos aquí en Puebla, ¿ok? No tiene mayor problema, pero si le metes, Nutella o si le metes, en lugar de hacerte, por ejemplo, un cuernito con jamón y queso, no tiene mayor problema, pero si le pones una gran cantidad de cosas relacionadas con esto, pues entonces ya no hiciste algo sencillo, ya hiciste algo muy complejo. Igual sucede con los cócteles de frutas, ¿eh? Los cócteles de fruta que la gente come y dice, está muy sano, sí. ¿Cómo lo quiere? No le pongas otra cosa. Si le pones miel, si le pones coco, si le pones mucho cereal, ahí va relacionado también con la parte de cereal. Los cereales que utilizamos en México no son nada sencillitos, ¿eh? Chequen la cantidad de cereales que tiene o que le dan a sus hijos. Si tiene más de 139 calorías que tiene una coca, pues no hay que dárselo, ¿eh? Muchos cereales que comemos en México, gracias a Kellogg's, tienen una gran problemática relacionada con una gran cantidad de calorías, ¿no? Por eso ya existen muchas marcas diferentes, incluso estas marcas grandes han venido modificando lo que están manejando también, ¿ok? Gracias, Cristina. No, una pregunta. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? ¿Alguna otra pregunta que quieran en determinado momento comentar? Sabemos que es mucha la información, pero bueno, finalmente tratamos en lo posible de poderlo manejar. Aquellas personas que eh, quieran inscribirse a la parte de la semana y tener todos los resúmenes y demás, nada más pónganle metabolismo a mi celular, ¿ok? Y recordar que es muy sencillo, mi celular ya prácticamente la gran mayoría lo tiene, y si no, se los dejo aquí en la parte del chat, ¿ok? Es 22 22 38 86 este, 71, ¿ok? Y pueden pedir la parte como está, ¿ok? Almadelia me nos pregunta, ¿el atún es mejor en agua o en aceite? El Splenda es bueno, sí es bueno, Marisela. El Splenda es bastante bueno, sí. También el Stevia es bueno, sí, no se ha visto mayor problema. El aspartame no tanto, ¿ok? Nos preguntaba Almadelia, ¿el atún es mejor en agua o en aceite? ¿Qué te gusta más? La pregunta es, ¿qué te gusta más? Si te gusta en determinado momento, eh, yo consumo aceite, el atún en aceite, sí, porque finalmente no es otra cosa. Si tiene aceite de pescado está bastante bien, no pasa absolutamente nada. Tendrá un poco más de calorías, sí, pero no lo hace tan insípido, no lo hace hay gente que le gusta en agua, pues está bien, pero a mí me gusta más que tengan un atún en aceite, sin duda. Para mí es mejor, ¿ok? Desde mi punto de vista, no afecta en nada porque son grasas no saturadas, son grasas finalmente buenas. Hacer mucho ejercicio es bueno, sí, pero tiene que ir acompañado de una buena alimentación, sin duda. Esa es la parte principal de lo que estamos tratando de hacer. Recordar que las 5 A's que nosotros tenemos y que manejamos aquí, la primera A es tratar en lo posible de pensar que vas a estar bien, tener la idea de que vas a estar bien, tener ese mantra que te diga, quiero estar bien y recordarlo todos los días, tener objetivos muy claros. Ya habíamos dicho, el ejercicio tienes que ser 70% aeróbico, 20% de tono muscular y 10% de elasticidad, ¿ok? Si tú puedes ser y puedes ir al gimnasio, vas a ver muchísima gente que tiene un gran peso y que tiene una gran barriga. ¿Esos se van a morir más jóvenes? Sí. Sin duda, aunque hagan ejercicio todos los días porque no están cuidando la parte importante que es la grasa visceral. Por eso hay que tratarla de bajar y la mejor manera es tratando de evitar grasas saturadas en forma notable. Por eso lo que dice Isabel es hacer mucho ejercicio es bueno, sí, pero es evidentemente tratar de bajar la cantidad de abdomen, sí. Si tú mejoras la cantidad de músculo es muy bueno. Si disminuyes en forma notable la cantidad de grasa visceral a 80 menos centímetros en mujeres, 90 centímetros menos los hombres, es extraordinariamente muy importante. Y eso depende evidentemente de la alimentación. Entonces, habíamos dicho, primero, punto muy importante es querer estar bien, la actitud de estar bien. La segunda es la actitud de comer rico, comer sano, comer adecuado, comer funcional. Estamos hablando de la alimentación funcional. Tercer punto es hacer ejercicio. Y ese ejercicio, habíamos dicho, 70% aeróbico, 20% de masa muscular, 10% de elasticidad. La cuarta actitud es consumir o tener los medicamentos que sean adecuados, ¿ok?
No, de nada te sirve llenarte de vitaminas si estás comiendo de una manera inadecuada. De nada te sirve utilizar los superfoods si en determinado momento tienes un exceso de grasa visceral. Si requieres de medicamentos, debe ser constante, sin duda. Y la quinta A es la actitud de ser constante todo el tiempo. De nada te sirve hacer ejercicio una vez y 6 no. No te sirve de nada hacer bien tu alimentación 2 días y 5 no. Entonces, por eso la metodología de nosotros ha funcionado de una manera notable, tratando en lo posible de ser constantes en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Gracias, Cristina, por decirnos que no hay ninguna otra duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Ok? Si en determinado momento están de acuerdo, ajá, dime, Almadelia. Ok, me dice María Leticia Espinosa. En su plan me cuesta saber cantidad. ¿Cuál es la correcta cantidad de consumir? Lo ideal es que, o sea, no ponemos cantidades. ¿Ok? Aquí la parte de no poner cantidades es precisamente para que no te genere angustia. Debes de comer lo que estás acostumbrado. Cuando yo te pongo, por ejemplo, quesadillas, tú me dices, ¿cuántas me voy a comer? 10. Pues, no, no vas a comerte 10. ¿Estás acostumbrado a comerte 10? No. ¿Cuántas comerías? ¿Uno, dos? Una, dos y que esté rico además, ¿no? Que se te vaya quitando la idea de que tengas que consumir mucho o poco. Consume lo que en determinado momento tu organismo te está diciendo y siempre que no sea por ansiedad. Recuerda, es un punto muy importante. ¿Ok? ¿Cuántas Splenda es bueno en una taza de café? Pues yo sugeriría, lo ideal es que no consumas mucho Splenda. Yo me acostumbré durante mucho tiempo a tomar café sin azúcar. Entonces, si me dices con Splenda, prácticamente no lo uso, o stevia, no es algo que me encante ponerle, no me gusta el sabor. Yo prácticamente casi no utilizo ni Splenda ni stevia, pero la gente le gusta, la gente que le gusta, puedes tomarte medio sobrecito, un sobrecito, no pasa absolutamente nada, o sea, prácticamente no tiene calorías, así es que solamente es darle sabor, ¿ok? Si la gente me dice, oye, puedo utilizar, eh, hay azúcar, por ejemplo, hay azúcar que es igual que todas las demás, sea morena, sea negra, la miel, etcétera. Todos son la misma cantidad de calorías, ¿eh? En cuestión de azúcar. Si es de frutas del Himalaya, si son frutas de India, de China, exactamente la cantidad de azúcar es exactamente la misma, ¿ok? Si te quieres en determinado momento 8 al día pues está muy alto, ¿no? Que puedas utilizar. 8 al día, pues, ¿para qué utilizas tanta? Vele bajando. No es necesario que utilices tanto. Esa gana de estar comiendo azúcares, mejor investiga, Sofía, si es por ansiedad. Y si es por ansiedad, pues mejor controla la ansiedad que pudiera generar. 8 tazas al día de café es mucho. Yo te lo digo, yo sí tomo bastante café, pero cuando aumentas la cantidad de café es precisamente la cantidad de angustia que puedas tener. ¿En algún momento me generé algún tipo de arritmia cardíaca porque estaba tomando demasiado café? Sí, y lo digo así como tal. Cuando yo estaba bajo mucha tensión, mi papá estaba mal, yo me estaba saliendo de la universidad, empecé a tomar café expreso porque compré una cafetera expreso que tenía en la parte de la oficina y me tomaba unos 8 10 expresos al día. Evidentemente empecé a hacer arritmias secundarios a eso, extrasístoles ventriculares. ¿Ok? Entonces, yo te diría, 8 Splendas o stevias al día es demasiado. Trata de bajarle, ¿ok? Y si hay que buscar la causa que te esté generando angustia por estar tomando café todo el tiempo, ¿ok? ¿Otra duda o pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Pues nos vemos entonces el día de mañana. Aquellas personas que quieran meterse al grupo, mándenme el mensaje de metabolismo. Aquellas personas que ya están, vamos a tratar de mandarles el resumen del día de hoy. Eso lo hacemos en un ratito porque es muy fácil a través de Zoom. Y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas otra vez? ¿Ninguna? Entonces nos veremos el día de mañana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Nos vemos Bye. mañana. Que estén bien. Hasta luego. Bye. Gracias, Hasta Doc. luego. Gracias. Bye.